Yo la verdad no pensé que hoy iba a poder continuar con el análisis de este diálogo de Platón, el del banquete, que ya vamos para una tercera parte, porque recientemente pasé pues por una gripa que no me mató. Desafortunadamente no me mató, todavía sigo ocupando espacio en este mundo y a riesgo incluso de seguir siendo funcional. Entonces, nada, seguir precisamente con lo que vendría a ser a través de otra de las figuras de este diálogo de Platón, que es la figura de Pausanias. Sin embargo, luego de lo que fue esta lenta recuperación que me llevó toda la Semana Santa, es decir, mientras en otro contexto Cristo iba pasando por un calvario, yo también tuve el mío propio, que fue lidiar precisamente con lo que yo clasifico como una de las enfermedades más inútiles dentro de la historia de la humanidad, que es precisamente una gripa, pues por lo que, a ver, médicamente sí se fortalecen nuestras defensas, pero existencialmente, eso de tener una enfermedad que no lo mata a uno, pero tampoco lo deja a uno vivir bien, considero que es una bobada, pues al menos que, pum, se lo lleve a uno al otro lado, como decía Julio Cortázar, mirar las flores por el lado de las raíces hubiera sido como un propósito mucho más válido, digo yo. Obviamente, ustedes saben, soy muy optimista. Y luego, como de la recuperación, llegar a repasar lo que es esta parte del discurso del personaje de Pausanias, me encontré precisamente con una serie de temas, uno muy específico que a la luz de nuestra racionalidad contemporánea, desde nuestros referentes axiológicos, lo primero que yo sentí es, ah, jueputa, llegamos a un tema que es muy polémico, muy delicado, que como les digo, a la luz de nuestra racionalidad contemporánea es bastante delicado y sobre todo a raíz de toda una serie de sucesos que hemos venido siendo testigos, tanto como el tema de los archivos de Epstein, que tiene que ver precisamente con la explotación sexual infantil en términos de lúdica y de diversión, que termina siendo una cosa bastante truculenta, muy incómoda, sobre todo para los que nos hemos reproducido y tenemos hijos, pues yo tengo uno apenas, termina siendo una cosa que lo descoloca a uno de forma muy abrumadora, de encontrar como un magnate, un sujeto, monta en una isla lo que vendría a ser un parque erótico temático con unos rituales bastante truculentos en donde se abusaba pues de sexualmente de unos jóvenes, de unos niños y unas niñas, y que quienes ejercieron mayormente estas actividades, participaron de ellas, son personajes que para nuestra cultura también son como referentes de una moralidad a seguir, pues magnates, políticos, intelectuales, gente que en lo personal yo considero o me hago una pregunta, hombre, ¿no hubiera sido mejor que se hicieran una paja? Es decir, ustedes podrán tener sus, no sé, sus fetiches, sus atracciones, sus cosas, pero cuando se llega como a un punto límite en donde, digamos, si mi deseo va a implicar utilizar al prójimo, objetivarlo, pues en términos sexuales, utilizarlo, explotarlo, ¿no se hubiera resuelto mejor con una paja en vez de estar como jodiéndole la vida a todo el mundo? Eso teniendo como ese referente dentro de nuestra cultura contemporánea, sin ignorar otros, por ejemplo, el escándalo a través de cierta institución también que tiene una enorme carga moral, que se dedica a pontificar al prójimo
a mandarlo al infierno, a obligarlo a asistir a una serie de rituales con unas figuras que son muy de una carga simbólica en el sentido del inmaculado, lo puro, lo santo, pero que en el trasfondo pues de sus pasillos sabemos que también se han dedicado a esas formas de abuso y que incluso no es nada nuevo, que incluso dentro de la misma literatura medieval, como en los retratos que nos pinta el mismo Giovanni Boccaccio en el Decameron, ya lo venían ejerciendo, es decir, forma parte de un problema estructural que data de muchos años, décadas, hablamos de siglos, y que se ha sentado de una manera sistemática, estructural, y que combatirlo, por lo tanto, también termina siendo una tarea muy larga. Lo menciono porque precisamente en este diálogo de Platón, en la parte del discurso de Pausanias, se nos comienza a hablar de la pederastia y sabemos que hoy en día la connotación del término de la pederastia es una connotación bastante negativa, que es precisamente las relaciones eróticas que se van estableciendo con una persona que cronológicamente es muy distante con uno y sobre todo que está dentro del margen de edad, pues que hoy en día clasificaríamos dentro del ámbito de la adolescencia y que incluso para el criterio dentro de la tradición helenística, cuando un joven, sobre todo un muchacho, la pederastia, pues como aquí se explica, está más direccionada dentro del contexto del género masculino, eh, es válida ejercerla, es en el momento en el que al mancebo, al joven, hoy en día lo llamaríamos el adolescente, ya le empieza a salir vellos faciales en la cara y que por lo tanto esas relaciones se consideraban completamente válidas. ¿Cuál es el asunto que uno muchas veces tiene que aclarar? Y aquí es donde cuando uno va realizando estas lecturas, va encontrando unos pequeños problemas que podrían ser precisamente unos obstáculos epistemológicos para abordar una obra, un discurso, un autor dentro de una época determinada y que tanto en filosofía como en historia y también dentro del ámbito de los estudios literarios, uno tiene que recordarle a los mismos estudiantes algo que obedece a los contextos históricos de una época. Es decir, no quiere decir que uno defienda ese tipo de perspectivas, sino que lo que en nuestro momento histórico se puede mirar como algo completamente negativo, resulta que en ese contexto era completamente normal. Y entonces uno tiene que explicarles por qué en esa época era una cuestión completamente habitual. Lo digo incluso porque en años pasados, hablamos de un par de décadas atrás, cuando uno va iniciando también este oficio de la lucha de clases, dando un curso de filosofía antigua, había puesto precisamente a leer este diálogo de Platón, el banquete de Platón, y los estudiantes me salieron con una pregunta, pues que uno llega, entra al salón, les pregunta cómo le fue con la lectura, tienen alguna inquietud, y la primera que me soltaron fue, profesor, los griegos eran homosexuales. Es decir, no era algo sobre el contenido del diálogo, sobre las diferentes voces y las perspectivas que se daban y de cómo Platón va buscando o va concretando una vertiente a través de la figura de Sócrates, sino que lo que más les inquietó era notar que entre el trato de estos mismos griegos dentro del ámbito de la amistad se coqueteaban mucho entre ellos mismos. Entonces me hicieron la pregunta, pues así algunos incluso escandalizados porque muchos de estos estudiantes eran seminaristas de si en la antigua Grecia existía la homosexualidad. ¿Qué me tocó explicarles? En primera instancia, la noción de homosexualidad como nosotros la concebimos hoy en día, ya sea como una decisión de orientación sexual donde uno prefiera, no sé, jugar con teteros y no con floreros,
proviene precisamente de una tradición cristiana, pues que ha sido muy arraigada en nuestra cultura y de ahí que aparezca, digamos, como ese término, hablando como de una orientación sexual muy específica, porque en la antigua Grecia no se hablaría de la homosexualidad. Es decir, no es que un griego nazca y a la vuelta de unos años llegue y le diga a sus padres, papá, mamá, soy homosexual y solo quiero hacerlo con hombres. No, no se manejaban ese tipo de categorías. De hecho, lo que los griegos, lo que nosotros llamamos hoy en día homosexualidad, para los griegos era simplemente amistad, era tener una amistad. El- la relación entre los hombres y las mujeres, sobre todo dentro de la tradición ateniense, no se concebía como una cuestión en términos de amor. Es decir, uno en la antigüedad no se casaba con una mujer por amor. Hoy en día lo hacemos y hemos descubierto que eso también es otro error, porque el matrimonio en sí mismo es un error, pues, es decir, es la principal causa de los divorcios. Pero la cosa es que la relación entre los hombres y las mujeres en la antigua Atenas, por ejemplo, solo cumplían una función y era la función de reproducirse, era ser grieguitos, básicamente atenienses chiquiticos. Entonces, era también pactos tribales. Yo cuando me casaba con una mujer en la antigüedad, establecía, por lo tanto, alianzas entre las diferentes familias y tribus, ya sea para la conservación de unos territorios, la conservación de unas riquezas, el monopolio, pues, en cuanto a unas mismas propiedades y lo que era también muy importante, tener hijos, era muy importante para la tradición helenística, no solamente porque eso iba a dar los futuros funcionarios de la nación, sino también guerreros, gente que iba a cumplir una función dentro del ámbito de la política y lo que era todavía más importante era dejar una descendencia que prosiguiera con los rituales domésticos religiosos en cuanto al culto a los muertos y llevaran ofrendas a mi tumba. Entonces se necesitaban los hijos que siguieran precisamente con ese legado dentro de la misma familia en la relación directa con los muertos. Entonces, no era, ay, es que me encanta tener hijos y la familia es una bendición. No, para la tradición helenística antigua los hijos eran un castigo. Entonces, eh, no vamos a encontrar dentro de la tradición griega antigua de llegar y decir, no es que tengo que comprarle pañales a la Bendy. No, 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 no. Eran una maldición, era un castigo, era algo inevitable precisamente para la conservación de la tribu dentro de esa perspectiva completamente trágica, pues, y cómica al mismo tiempo dentro de este contexto histórico. Esa era la función básica del matrimonio. Ahora, que pudiera ocurrir que un hombre y una mujer se enamoraran a lo largo del matrimonio y agarraran el amor tampoco era un problema. Eran cosas que ocurrían cuando sucedían. Pero también era completamente válido que si yo era un griego antiguo y estuviera casado con una mujer y tuviera hijos, tuviera también amigos con derechos. Y con ellos sí me divertía eróticamente a través de estos mismos simposios, a través de estos mismos encuentros en donde se hablaba de poética, de política, de religión, de historia, y pues, les entraba la rechera y empezaban a hacer el jueguito de espadas. No era algo negativo, porque incluso dentro de la tradición helenística se hablaban de tres formas de amor. Estaba el filias, el eros y el ágape. El filias, tomémoslo, creo que yo ya lo expliqué en otra ocasión, como querer a un amigo, apreciar a un amigo por esa misma amistad. El eros es el amor que yo tengo hacia alguien porque físicamente me atrae, porque hay un deseo desde ahí, y eso se ha relacionado también con la misma historia de la filosofía en el deseo de la sabiduría, porque me atrae la sabiduría, y eso nos conecta con el ágape. Hoy el día el término ágape ha sido resemantizado porque se entiende como un amor espiritual, y que se relaciona pues con el mandamiento religioso de
amar al prójimo porque todos somos hijos de Dios y somos semejantes ante los ojos de Dios. Pero en la tradición helenística no ocurría como un mandamiento, sino que era como la atracción que uno podía sentir hacia alguien era por su intelecto, por su sabiduría, porque me cultivaba en muchas cosas, porque aprendía, porque formaba mi carácter y por lo tanto terminaba yo enamorándome de esa persona. Podía ser incluso un maestro, que yo me enamorara de un maestro o de una maestra, así como yo estoy enamorado de Hildegarda von Bingen, y que por esa atracción intelectual, cristianamente diríamos también espiritual, eh, quiera también retosar con la misma Hildegarda. Entonces son como ese tipo de detalles que uno va teniendo en cuenta dentro del mismo contexto. La pederastia, por lo tanto, en la antigüedad no era un delito, era una práctica, era una costumbre la relación entre el maestro y el discípulo, en donde dentro de ese mismo trabajo, en ese proceso de la formación del carácter del discípulo, establecían, por lo tanto, un vínculo de amistad, de intimidad entre ambos, que muchas veces terminaba en una traga completamente maluca, pues porque yo también he considerado que el enamoramiento es un estado muy nocivo y que por lo tanto no tenía precisamente esa connotación que hoy en día sí tiene en términos de delito. Como les digo, es un tema bastante polémico porque también me ha ocurrido que cuando uno va abordando ciertas obras de otras épocas históricas, hoy en día encontrar personas que lo primero que digan es hay que quemar este libro, hay que prohibir el autor, es decir, como cumpliéndose también los pronósticos de Orwell de 1984 frente al fenómeno de la policía del pensamiento, que ahí es donde uno tiene que decir, no, hay que entender lo que es el contexto de la época. Ahora, que no se haga hoy en día es también muy válido, es totalmente respetable, incluso considero yo que es pésima idea, pues si me preguntan, que salir con un mancebo, pero usted saldría con un mancebo, pésima idea, sería una idea muy huevona que uno podría llegar a cometer en la vida, sobre todo para uno, en el caso mío, pues que yo sí tengo un pequeño problema y es que el prójimo, en términos generales, sin importar la edad, la práctica religiosa, la condición social, cultural, como sea, me aburre. Entonces, yo digo, no vale la pena desgastarse con el prójimo. Es decir, porque cansa el prójimo, porque el otro es mi infierno, pues es lidiar. Si lidiarse consigo mismo es una cosa muy complicada, lidiar con el sujeto que uno tiene detrás de la nariz es una cosa muy complicada. Ahora póngase uno a lidiar con el prójimo, que también termina siendo una amalgama de contradicciones, de conflictos, de pereques, problemas, de cosas completamente nocivas. En síntesis, el contrato social es una mierda. De ahí que uno también concluya que muchas veces leer estos textos que fueron concebidos en otra época histórica lo va llevando a uno también a unos lugares límites, pero también considero que en eso consiste como el arte mismo de la lectura, de ver cómo uno se va desacomodando con una serie de referentes axiológicos, epistemológicos, digámoslo en términos generales filosóficos, con los cuales nosotros nos sentimos muy conformes y que de repente se nos esté tambaleando precisamente esos cimientos de moralidad que terminan siendo bastante jodidos a la hora de abordar precisamente estos discursos. Lo digo también porque acordándome de otras experiencias pedagógicas, cuando en una ocasión alguien explicaba, me preguntaba que por qué en la tradición helenística, tanto ateniense como dentro de la misma cultura espartana, incluso romana, era raro encontrar un tullido, encontrar a alguien con una malformación específica. De los pocos personajes como con ciertos problemas físicos tenemos al emperador Claudio, que era tartamudo, era contrahecho, eh, su mamá le decía mi aborto, entonces ese era el humor romano,
que porque en cambio a Claudio no lo tocaron, pero pues si uno les explica, a Claudio no le pasó nada, no lo sacrifican. Lo que pasa es que tanto en la tradición griega como romana, si yo era un hombre y tenía un hijo y el hijo salía con una malformación, lo tiraba por un barranco y eso no era delito, era completamente permitido, puesto que los hijos eran propiedad de uno. De ahí viene el concepto mismo de prole, la prole asociada con los hijos. Y es porque uno de los motivos por los cuales se hacían ese tipo de sacrificios obedecían a una razón de carácter política, estratégica. Hay que tener en cuenta tanto que dentro de los griegos como los romanos, si uno era ciudadano griego romano, tenía que pasar por la GOG, por el servicio militar, tenía que estar dispuesto para la guerra, porque estamos hablando también de unas culturas que eran muy invadibles. Entonces, dentro de esa misma racionalidad, ¿de qué me servía a mí tener un hijo tullido? Porque en el campo de batalla lo iban a matar rápidamente. Entonces, rápidamente si salía con una malformación lo tiraban por un barraco. Había un sacerdote que los examinaba y decía, no, está torcidito, hay que hacer otro. Entonces por eso es que uno no encuentra esos personajes, pues esas descripciones de esos personajes que no nacieron pues como con ciertas condiciones físicas muy específicas dentro de una función social. Ah, pero que entonces, ¿por qué al emperador Claudio no lo mataron? Porque él era de la clase noble. La clase noble era intocable. Entonces, no se podía matar. Antes esperaron a que la naturaleza misma se encargara, pero no, vimos que terminó siendo emperador a pesar de su tartamudez, pero sabemos que incluso fue un personaje bastante lúcido, bastante intelectual, muy filosófico, muy interesado en temas de historia y bueno, y permitió que Roma lograra también cierto fortalecimiento después de la época de Calígula. Entonces, bueno, volviendo al diálogo de Platón, tenemos precisamente la figura de Pausanias, donde Pausanias también va a encargar dentro de esa vocería platónica lo que tiene que ver otra concepción misma del amor en términos morales. Yo creo que a veces también se nos puede hacer un poco incómodo leer la obra de Platón, al menos por parte mía, y es porque uno va encontrando dentro del desarrollo discursivo de Platón lo que es como ciertas exhortaciones morales platónicas que uno en el fondo no le cree, pues no le come cuento a Platón, pero que uno, como les digo, trato yo aquí de explicar dentro de lo que sería el mismo desarrollo del contexto discursivo de Platón. Y es precisamente porque luego del primer diálogo, pues del primer discurso de Fedro, del que sigue es ahora Pausanias, que Pausanias va a ser una cosa que va a ser también muy prototípica del género masculino, sobre todo dentro del ámbito intelectual, que es cuando uno, por ejemplo, termina de desarrollar un discurso y no falta el Señor, el hombre, como cargado de cierta iluminación epistemológica, diciendo de una manera muy condescendiente, muy interesante, lo que usted nos acaba de aportar efectivamente demuestra haber realizado una lectura pertinente sobre el libro. No obstante, le quedó faltando un tema. ¿Por qué no habló de tal tema o por qué no desarrolla también esto otro? Esa práctica de condescendencia que es muy habitual dentro del ámbito de la academia, que en el fondo a uno le provoca responder como de una manera un poquito grosera. ¿Y por qué no lo hace usted? Ya que usted encontró un bache, llénelo. Es decir, no espera que yo lo haga todo porque no elaboro una reflexión a la carta. Es decir, elaboro una reflexión desde una experiencia de lectura o de investigación que yo esté realizando. Entonces, bueno, el caso es que Pausanias comienza precisamente dando ese tipo de observaciones, por lo tanto, esa condescendencia intelectual es también tradición. Y es por lo que
él agrega dentro del discurso una cosa que va a ser clave dentro del pensamiento platónico cuando llega y después de despachar el tema sobre el origen de Eros, Eros un dios donde es el origen mismo de todo en cuanto a la unión misma de los elementos, la unión de los cuerpos, la unión de los amantes y su función política, el énfasis de Pausanias, o diríamos también de Platón, es como la función pedagógica del amor. Es como la pregunta ¿para qué sirve el amor? Para la formación del carácter del individuo, del ciudadano, para que crezca dentro del ámbito de la virtud. Entonces Pausanias nos va a hablar de dos tipos de eros. Él incluso lo dice, si eros fuera uno, estaría bien. El eros del que habló precisamente Fedro, si solamente fuera uno, el eros sin origen, el eros como el principio de todo. Pero en realidad no está bien, pues no es uno. Él va a hablar de dos tipos mínimos de eros. En ese sentido es por lo que uno también va encontrando como dentro de la misma racionalidad platónica, ese tema de lo que filosóficamente llamamos la dialéctica, lo que tiene que ver precisamente el asunto de los contrarios, donde lo uno se reafirma por el contrario y el opuesto del otro, donde tiene que ver incluso con el tema del debate, el choque de opiniones, todo ese tipo de cosas. Y al no ser uno, es más correcto declarar de antemano a cuál se debe elogiar. Hasta ahora no nos ha dicho cuáles son los dos ceros, pero ya va estableciendo como una condición previa. Así pues, intentaré rectificar esto señalando en primer lugar que Eros hay que elogiar para luego elogiarlo de una forma digna del dios. Todos sabemos, en efecto, que no hay Afrodita sin Eros. Por consiguiente, si Afrodita fuera una, no sería también uno, sería también Eros. Mas como existen dos, existen también necesariamente dos Eros. ¿Y cómo negar que son dos las diosas? Una, sin duda, más antigua y sin madre, es hija de Urano, a la que por esto llamamos también Urania. Entonces, en este sentido, Pausanias ya nos dio la clave de un eros a través de una figura, la figura femenina del amor Afrodita, que es la Afrodita Urania, eros uranio, que recordemos una cosa, Urano, el dios Urano, es el dios celeste, es el de la comba celeste, ese es Urano. Por lo tanto, es el Eros celeste, el Eros de las alturas, no el Eros del cielo cristiano. Hay que tener en cuenta eso. No, es una perspectiva muy aristocrática. La aristocracia está en lo alto, son el gobierno de los mejores, están en lo alto, lejos de la plebe. Ese es el Eros, que desde la perspectiva platónica hay que rendirle precisamente un tributo, el Eros precisamente del éter, de lo alto, el Eros aristocrático. La otra, y noten una cosa, este es más antiguo, por lo tanto es más sabio. En la tradición grecolatina, sobre todo en la tradición greca, esto es un símbolo de sabiduría, por experiencia, reflexión, porque sacó callo. Incluso si yo estuviera en la antigua Grecia, a mis 50 años, sería un sujeto muy importante, porque llegué a los 50. Hay que tener en cuenta que los niveles de longevidad en la época, que alguien llegara a los 40 ya había llegado a mucho. Llegar a los 50, eso equivalía a que tenía mucha fortaleza y por lo tanto se honraban mucho a los ancianos de la época. Es decir, para la época yo sería un anciano. Hoy en día no. Según la Organización Mundial de la Salud sigo siendo joven, pero la Organización Mundial de la Salud dice eso es para que se demoren en pagarme la pensión, es para demorarme mucho más la pensión, es para ponerme a trabajar todavía más tiempo a pesar de mi senilidad, a pesar de mis rodillas, bueno, todo eso. Se llama neoliberalismo. El neoliberalismo me hizo más joven
a medida que me va haciendo mucho más viejo y enfermo. Pero bueno, el otro Eros, es decir, la otra Afrodita también, más joven, es hija de Zeus y Dione y la llamamos Pandemo, la Afrodita Pandemo o el Eros Pandemo. El término pandemo, pan, el prefijo pan, no tiene que ver con la parva, significa todo. Em, el dios Pan es el dios de todo. De ahí viene panóptico, por ejemplo, es la vigilancia total, el verlo todo. Entonces, pandemia es la epidemia que cubre todos los lugares. Entonces, de ahí viene ese prefijo pan. Demos, que es hogar, casa, pero también es pueblo. Entonces el Afrodita de todo el pueblo, de toda la chusma. En otras traducciones les puede aparecer como la Afrodita popular o la Afrodita de la chusma, la Afrodita de la plebe, la que es, mejor dicho, la que no vale la pena desde la perspectiva de Platón. En este sentido, hasta podríamos hacer una clasificación. Los que escuchan rock o música clásica, los que escuchan Pink Floyd y los que escuchan, por ejemplo, Arvo Pärt o Beethoven o Stravinsky, están amando, en términos de amor, en el eros uranio de las alturas, porque aman las experiencias estéticas que nos obligan a elaborar una reflexión profunda y trascendental de todas las cosas. Mientras los que escuchan reggaetón son del eros pandemo, porque solo les gusta lo superficial, lo efímero, lo mundano, lo carnal, la reiteración y que no les dé mucha breguita pues neuronal. Lo digo como un ejemplito cualquiera, no es porque yo esté sosteniendo algo de una manera categórica. Simplemente estoy como tratando de explicar pues el discurso de Pausanias como desde unos referentes contemporáneos, pero es que note por ejemplo que Pausanias nos dice lo siguiente: el eros de Afrodita Pandemo es en verdad vulgar y lleva a cabo lo que se presente, es decir, el que es guiado por un eros Pandemo eh, tal vez tenga un lema en la vida: el todo es que respire, el todo es que pare en la buceta, es decir, no tiene ningún tipo de inconveniente. Cualquier hueco es trinchera, ese vendría a ser un refrán inspirado por el Eros Pandemo. Este es el amor con el que aman los hombres ordinarios. No sé por qué pienso en el reggaetón, pero bueno. Tales personas aman en primer lugar no menos a las mujeres que a los mancebos. En segundo lugar, aman en ellos más sus cuerpos que sus almas. Y finalmente aman a los menos inteligentes posible con vista solo a conseguir su propósito, despreocupándose de si la manera de hacerlo es bella o no. Es básicamente el coito por el coito mismo. Es la objetivación sexual del prójimo. Simplemente me quiero comer al prójimo y ya. No conocerlo, no abrazarlo, no retosar, nada de arrunchis. Como dice el dermatólogo, vamos al grano. Entonces, ese sería el eros del pandemo. El otro, en cambio, procede de Urania, que en primer lugar no participa de hembra, sino únicamente de varón. Noten que ahí Platón ya hizo una clasificación. Ese amor uranio, recordemos que cuando se habla del mundo de las ideas de Platón, se habla del topos uranos, el mundo de las ideas, el mundo de lo alto, de esa aristocracia. Según él, no es de una exclusividad masculina. Por eso es que uno llega y dice: entiendo en gran medida las luchas de ciertos movimientos, como el caso del feminismo, porque noten que aquí tenemos las raíces de un asunto que es fuertemente estructural.
Es decir, porque yo en lo personalmente considero que desde el punto de vista de lo uranio, pues uno también puede sentirlo hacia una mujer, es decir, enamorarme yo de una mujer precisamente por su inteligencia, por su sabiduría, por su rigor, por todo su bagaje. Es más, cuando yo fui estudiante de filosofía, yo me enamoré perdidamente de una profesora. Menos mal, ella no me paró bolas. Menos mal, porque si hubiera sido muy achantador. Entonces, bueno, entonces él agrega, sin únicamente de varón, y es este el amor de los mancebos. Ahí estamos nosotros precisamente con el tema de la pederastia. Y en segundo lugar, es más vieja y está libre de violencia. De aquí que los inspirados por este amor se dirijan precisamente a lo masculino al amar lo que es más fuerte por naturaleza y posee más inteligencia. Como sabemos nosotros, la tradición helenística tenía sus inconvenientes frente a lo que era el tema pues del género femenino. Pues eso es que recordemos una cosa. Tanto en la tradición griega como romana, las mujeres no tenían ciudadanía, las mujeres eran propiedades. Entonces, em, por eso no son tan visibles. Y las veces que terminaron siendo visibles fue precisamente porque fueron mujeres que encontraron ciertos baches jurídicos dentro de ese mismo aparato pues legal dentro del contexto de la antigüedad que les permitieron con el paso del tiempo adquirir dominios y propiedades. Pensemos en el caso de la Odisea. Odiseo bregando a regresar a Ítaca, Penélope haciendo una costura, dedicándose al telar, no porque ella estuviera esperando precisamente a Odiseo. Hay una serie de pretendientes que quieren casarse con Penélope, no por la belleza de Penélope, sino porque Penélope había sido la esposa de Odiseo, el rey de Ítaca. Y el propósito de estos pretendientes al casarse con Penélope era convertirse en los reyes de Ítaca. Penélope les decía que iba a decidir con quién se casaba cuando terminara de hacer el telar, pero por la noche lo desarmaba, no con la esperanza de que Odiseo volviera, sino que ella estaba esperando que su hijo Telémaco tuviera ya la edad de reclamar precisamente el reinado. Entonces era simplemente dilatando el tiempo para que su hijo creciera y terminara siendo el rey de Itaca. Entonces, mm, miren que es la noción misma de la mujer como propiedad. Eso era una cosa muy común dentro del contexto antiguo. Como les digo, uno lo explica. Explicarlo no es defenderlo, es entender cómo era la racionalidad de una época. En gran medida, también es que uno estudia historia para entender las estructuras de unos modelos de comportamiento, de unos sistemas de moralidad, con el propósito también de que hoy en día no repitamos esos esquemas. Es para evitar la reiteración también de esos esquemas. Entonces, bueno, sobre la pederastia incluso Pausanias agrega también el siguiente comentario, que recordemos, la pederastia no era una cuestión ilegal en la época de Platón. Incluso en la pederastia misma podría uno reconocer también a los auténticamente impulsados por este amor, ya que no aman a los muchachos, sino cuando empiezan ya a tener alguna inteligencia, y este hecho se produce aproximadamente cuando empieza a crecer la barba. A veces me da mucha risa esos enfoques, esas afirmaciones dentro de esta misma racionalidad, porque me hace recordar también de lo que decía Aristóteles, que por ejemplo un esclavo no podía ejercer la filosofía por sus manos. Y uno se queda como, ¿y qué tiene que ver las manos con eso? Según Aristóteles, cuando una persona tiene unas manos muy rústicas, dicen que las mías son bonitas, pues a mí me gustan mis manos porque todavía son funcionales, aunque se me riegue un banano, pero el caso es que
Si tienen manos rústicas es porque son personas que se dedican tanto a las labores manuales que no les da tiempo de reflexionar, de pensar. Entonces, por lo tanto, son esclavos. Entonces, por ejemplo, esta afirmación de Platón, por ejemplo, en este punto es llegar y decir que comienzan a ser interesantes, es cuando ya les empieza a salir bello y es porque ya empiezan a pensar, a reflexionar. Entonces, por lo tanto, son como los más idóneos para este tipo de amor uranio, pues, y una queda como, bueno, prosigamos, entonces, listo. Em, Agrega, dice, los que empiezan a amar desde entonces están preparados, creo yo, para estar con el amado toda la vida y convivir juntos. Otra condición fundamental desde la perspectiva platónica tiene que ser un amor duradero. Esto no es de pasatiempo, esto no es de echarse un polvo y ya. No, se trata de construir algo mucho más sólido. Hasta ustedes podrían hacer una relación con el tema planteado por Bauman de lo que es la relación entre el amor líquido y el amor sólido. Hoy en día, también a consecuencia de los auges del neoliberalismo, el amor líquido se ve como un sinónimo de libertad, donde no hay ataduras, donde yo puedo relacionarme con quien quiera sin tener que asumir unos compromisos de alta densidad, satisfacer precisamente mis necesidades y sin que eso acarree como un peso que altere también con mis otras actividades en términos de producción y en términos de consumo. Por eso el amor líquido termina siendo mucho más positivo, sobre todo bajo el modelo de libertad que hemos heredado también del neoliberalismo, en donde el otro es simplemente un objeto de consumo erótico y no pasa de ahí. Por eso, de entre las dinámicas también del amor líquido, están prohibido el empleo de ciertos términos. Si uno empieza a salir con alguien y le dice uno a esa persona, te amo, esa persona decir, ay no, es una palabra muy densa, yo no me puedo comprometer porque se va a alterar mi libertad. Si siento contigo un vínculo sexual, afectivo, erótico, pero debemos ser libres y que cada cual siga con su camino, dejémoslo fluir. Entonces, por lo tanto, no se hablaría hoy en día de relaciones, sino de fluidos. Y eso es una de las características del amor líquido. En el caso de Platón, él sería más bien un defensor del amor sólido, del amor concreto, donde uno se arraiga, se asienta y se construye con el prójimo, eh, se forma el carácter y se busca un estado de contemplación en términos también de sabiduría. Bueno, cosas que ocurren cuando suceden. Pero sin engañarle, después de haberlo elegido cuando no tenía entendimiento por ser joven y abandonarle desdeñosamente corriendo detrás de otro, pues así como no utilizarlo. Es una cosa pues que requiera esfuerzo, por lo tanto agonía, sufrimiento. Sería preciso incluso que hubiera una ley que prohibiera enamorarse de los mancebos para que no se gaste mucha energía en algo incierto, ya que el fin de esto no se sabe cuál será, tanto en lo que se refiere a maldad como a virtud, ya sea del alma o del cuerpo. Desde la perspectiva de Platón, lo que llamaríamos, por ejemplo, el amor líquido debería ser políticamente prohibido. Porque incluso mire que él toca también el tema de la virtud y la maldad. Recordemos una cosa, para la tradición helenística no existe el bien y el mal como lo entendemos a la luz del cristianismo. No hay un demonio que traiga el mal y un Dios que traiga el bien. La noción de bueno y malo en esta tradición es en términos de lo saludable y lo nocivo, es decir, de aquello que implique una relación saludable, que sea no solamente saludable para mi cuerpo, sino también saludable para mi alma. Y lo que es nocivo, lo que es enfermizo, es lo que debería ser descartado. Esa es otra de las claves, pues, del estoicismo helenístico, pues, del que Platón también se va a ir agarrando. Bueno, acabo de sobrevivir a otro ataque de tos. El caso es que
Dentro de estas prácticas de amor también hay que tener en cuenta algo que yo ya les he venido mencionando, que es muy fuerte dentro de la tradición helenística y tiene que ver con el tema de los sacrificios. Como el amor es un estado de posesión, es una cosa que da mucha brega, implica por lo tanto también un esfuerzo, hay una serie de sacrificios que toca ir desempeñando dentro de esa misma lucha, porque recordemos que para la tradición helenística cualquier cosa que uno realice en la vida es una guerra, es un combate. La guerra no solamente se da en el campo de batalla, sino también, por ejemplo, en este caso, en el despliegue de una serie de argumentos, de unos comentarios, de unas perspectivas, de ir sosteniendo un discurso. Por eso la retórica también es una lucha, y eso que yo soy pésimo retórico. Entonces, por ejemplo, Pausanias nos dice que en el caso del enamorado, él va ejerciendo una serie de sacrificios frente al amado, pues a la persona que se ama. Y noten, por ejemplo, una cosa que él nos dice aquí. El enamorado que hace todo esto, hay cierto encanto y le está permitido por la costumbre obrar sin reproche. Es decir, ustedes saben que cuando uno tiene una traga bien miedosa es, por ejemplo, muy cursi. No hay que reprocharle esa cursilería, no hay que reprocharle ese sacrificio. En la idea de que lleva a término una acción muy hermosa, y lo que es más extraordinario, según dice la mayoría, es que incluso cuando jura, es el único que obtiene perdón de los dioses, infringe los juramentos, pues afirman que el juramento de amor no es válido. De esta manera los dioses y los hombres han concedido toda libertad al amante, como dice la costumbre de aquí. Es muy llamativo, por ejemplo, cómo desde la perspectiva de Platón, cuando uno tiene una traga muy maluca y hace juramentos y luego más adelante los rompe, es completamente válido. Los juramentos de amor es producto de una posesión, por lo tanto también tienden a ser efímeros e incluso equivocados, porque el juramento es una expresión de amor, pero no es la garantía de que empeñe mi palabra. Entonces la gente, ay, dirá, ay, entonces cuando alguien enamorado me dice y me prometió amor para toda la vida y resulta que no lo cumplió, entonces me mintió. Efectivamente, es que aquí viene también mi otra pregunta, uno cuando no miente. Si alguien aquí llega y me escribe en los comentarios, profesor, ¿cómo se siente usted hoy? Yo le diré, me siento bien. Y estoy mintiendo porque yo nunca estoy bien. Entonces de repente el combo de Cristo, el combo del Apocalipsis toca las trompetas y yo dije una mentira, me voy a ir para el infierno. Entonces, bueno, pero es porque socialmente nosotros mentimos todo el tiempo. Pues bien, esos juramentos de amor. Ah, es que me lo juró mientras estaba enamorado. Eso no solamente es perdonado por los hombres, sino también por los dioses. Es que estaba enfermo, estaba poseído, estaba en un estado de mántica, no era esa persona, era precisamente producto de una pasión, del patos. Entonces pierde, digamos, como esa solidez jurídica. Que parece que como a nosotros también nos han inculcado que los juramentos son una cosa firme. Epicuro decía que uno puede hacer propósitos en la vida, pero si esos propósitos en la vida te acarrean enfermedades, pues mande esos propósitos de paseo, porque te están estorbando en la vida. Entonces, bueno, agrega que incluso esas acciones, pues el tema estético en cuanto a la expresión amorosa, porque como estamos hablando de la Afrodita Urania, tiene que haber algo bello, por lo tanto saludable. No es ni hermosa ni fea, sino hermosa si se hace con belleza y fea si se hace feamente. Que la expresión amorosa sea algo hermoso, una experiencia hermosa. Ahí está la base estética también del tema del amor. Por consiguiente, es obrar feamente el conocer los favores, conceder los favores a un hombre pérfido pérfidamente, mientras que es obrar bellamente el concederlos a un hombre bueno y de buena manera. Miren cómo Platón incluso nos va dando cierta educación sobre el tema del amor, de amar bellamente al prójimo para que tenga pensamientos bellos y la formación bella de un carácter bello. Me sentí como Heidegger, es decir, un poco Cantinflas.
En síntesis, si el propósito de ese amor está delimitado en el contexto de la sabiduría, en la formación del carácter del sujeto, es un bello amor uranio. En cambio, es pérfido aquel amante vulgar que se enamora más del cuerpo que del alma, pues ni siquiera es estable, al no estar enamorado tampoco de una cosa estable, ya que tan pronto como se marchita la flor del cuerpo del que estaba enamorado, desaparece volando tras violar muchas palabras y promesas. Consejo de Platón: no se fijen en el físico del prójimo, es algo que se va a ir deteriorando. Es decir, si alguien aquí se enamora de mí, tenga en cuenta que voy a seguir envejeciendo, probablemente empiece a padecer de la senilidad, pues de la demencia senil. Miren, a ver, esto no va a durar. Por eso yo muchas veces recomiendo, si usted siente atracción hacia una persona por su intelecto, por su discurso, por sus libros, por las cosas que escribe, dice o hace, entonces enamórese de su obra, pero no se enamore del individuo. Apliquen ese principio categórico, separar el autor de su obra, como cuando uno está cagando en el baño. Haga esa división, sepárelo, pues, y dedíquese a contemplar su obra, no el autor. No vale la pena, pues, como porque eso va cambiando, eso se va deteriorando. Entonces, bueno, ese tema de lo efímero es algo que es muy fuertemente rechazado desde la perspectiva platónica. Incluso eso va a tener también como una influencia también dentro del pensamiento medieval, cuando uno se va remitiendo al libro de la felicidad de San Agustín. Dios es lo eterno, es lo permanente, la ciudad de Dios, el amor eterno, pues que nunca va a morir, mientras que en este otro lugar, aristotélicamente el lugar del accidente, todo es efímero, todo es contradictorio, eh, todo desaparece. Entonces se va estableciendo esas divisiones entre lo celeste y lo terrestre, lo celeste y lo mundano, lo espiritual y lo carnal. Y ahí podemos encontrar también lo que son esos ecos o esas influencias platónicas también dentro del pensamiento medieval. Ya como rematando algunos detalles dentro del discurso de Pausanias, volvemos al tema de la pederastia. Es preciso, por tanto, que estos dos principios, el relativo a la pederastia y el relativo al amor a la sabiduría y a cualquier otra forma de virtud, coincidan en uno solo si se pretende que resulte hermoso el que el amado conceda sus favores al amante. Entonces, ahí en esa cuestión misma de la pederastia, recordemos la relación entre el maestro y el discípulo, la unión de amor entre el maestro y el discípulo es el amor hacia la misma sabiduría, que sean conectados por eso mismo. Como les digo, hoy en día es polémico porque es algo que no se recomienda, pero que ha llegado a suceder, ha llegado también a suceder. No lo recomiendo porque lidiar con el prójimo, pues en síntesis, qué pereza. Pero bueno, lo que pasa es que desde el pensamiento de Platón tiene que haber una función política en todo esto. Entonces, en la búsqueda de la sabiduría entre el amante y el amado, entre el maestro y el discípulo, es también la formación del carácter del ciudadano para el fortalecimiento mismo de la polis. Es decir, el amor tiene, por lo tanto, una implicación política, una, una finalidad. No es algo que tenga que ver con lo íntimo, con lo personal, con lo que se hace en la alcoba. No, tiene que haber un eco dentro del ámbito mismo de la ciudad y por lo tanto de la tribu. Entonces, sí, Pausania nos termina rematando su discurso con la siguiente frase: ese es el amor de la diosa celeste, celeste también él y de mucho valor para la ciudad y para los individuos, porque obliga al amante del amado igualmente a dedicar mucha atención a sí mismo con respecto a la virtud, la formación del carácter, la fundamentación moral del discurso platónico en esta parte del diálogo a través de la figura de Pausanias, que incluso cuando Pausanias termina de hablar, Platón se echa un chiste semántico. Y habiendo hecho una pausa, Pausanias,
una literación. Se supone que es chistoso. Se supone que Platón es chistoso. Pero bueno, esta era, digamos, la tercera parte. Ahí se las dejo. Ya ustedes son libres de comentar lo que quieran, incluso de plantear preguntas. Recuerden, eso sí, tener en cuenta el contexto, la racionalidad de una época. Yo sé que fue un tema también muy delicado. Me sentí incómodo desarrollándolo. Eh, Posiblemente me vayan a funar, pero no sería la primera vez que me funen en redes sociales. Lo charro es que cuando uno lo funan en las redes sociales es como si no pasara nada. Pues, ¿en qué sentido? Son redes sociales. Pues esto no sirve absolutamente para nada.